Señor, te damos muy buenos días, te decimos muy buenos días, entendiendo que los días tú los haces. Así que más bien, sí, te decimos buenos días, Señor, gracias por tu obra, gracias por esta oportunidad que nos das para vivir, para glorificarte. Señor, te decimos buenos días a ti, pero tú también quieres, por encima de todo, tú quieres que nosotros debemos buenos días a los demás. Que por medio de nosotros la vida de otros sea mejor. Que por medio de nosotros otros reciban la paz que no reciben por otros lados, que por medio de nosotros, los demás, nuestro prójimo, reciba el aliento conforme a la verdad, que en medio de tanta injusticia que sufren, en nosotros reciban justicia, que todo lo que hagamos sea justo delante de ellos y sobre todo delante de ti, pero que la justicia no sea humana, porque la justicia humana es imperfecta y lo imperfecto no puede ser justo, sino que sea justo conforme a tu ley, conforme a tu palabra, conforme a lo que tu espíritu nos dice. Señor, hoy te entregamos esta mañana. Te la entregamos porque necesitamos de ti. Te entregamos nuestro corazón esta mañana porque nuestro corazón necesita de ti. Pero con una entrega no a ratos. Te lo entregamos para que tú nos sigas hablando, sanando, restaurando, haciendo nuevas criaturas, para que seamos bendición, para que seamos la sal de la tierra, conteniendo la corrupción, lo malo del mundo y también quitando de nosotros aquello que tú no quieres y que hace daño, que lastima, que hace que los demás pierdan el tiempo también con nosotros, porque a veces, por ejemplo, por nuestras mentiras, por nuestras fórmulas falsas, Señor, terminamos haciendo que otros pierdan la oportunidad de encontrarse con la verdad. Señor, aquí estamos, necesitando de ti, sí, esperando en ti, por supuesto, confiando en ti, así es, ni se discute, gozándonos en tu palabra, por supuesto, y dispuestos a poner en práctica lo que tú ordenes, así debe ser. Te entregamos esta mañana, nuevamente te lo decimos, háblanos, tus siervos aquí, tus hijos, te escuchamos y hacemos. Bendita esta palabra que tienes para nosotros hoy, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén, si así sea. Y hoy quiero que conversemos sobre, conforme a la palabra de Dios, que toquemos este tema muy importante sobre la ira. Vamos a hablar sobre la ira. Es curioso algo muy importante que vamos a ver en Efesios 4. Puede haber ira sin pecado, no, sí, pero podemos manejar la ira sin pecar muy difícilmente y vamos a ver. O sea, el problema no es la ira, sino lo que hago con ella. De hecho, les comento algo. Si algo estoy convencido es que la ira, si es justa, si es por razones adecuadas, es una señal incluso de conexión con la realidad. Cosas que evidentemente me tienen que producir ira, pero esa ira no me puede producir a mí pecado. El Señor tiene ira. Es más, Jesús tuvo ira cuando, le digo esto, cuando él limpió el templo, él no estaba feliz. Estaba muy molesto porque habían convertido el templo, la casa de oración, en un mercado, en un lugar indigno, donde las palabras no eran santas, donde las intenciones eran impuras, donde se tenía que honrar al Señor y lo que se quería era honrar bolsillos, donde se había perdido el sentido de la casa de Dios. El Señor Jesucristo lo hizo de forma muy firme, sin pecar, sí. ¿Cómo yo puedo en un momento dado manejar la ira no pecando? ¿Y qué es la ira sin pecado? Aquella que glorifica a Dios sin que el pecado haya tenido que intervenir. Es para la gloria de Dios. Pero el problema es que manejar la ira es muy difícil porque las emociones comienzan a golpear, a gritarnos, a decir. Y lo más triste de la ira es que muchas veces el hombre bueno en la ira tiene un aspecto de malvado y sus acciones son las de malvado. Mire, una persona, bueno no hay uno solo, ¿verdad? Ciertamente, ¿no? Pero el justo
entendiendo que todos debemos ser justos y es vivir conforme a la justicia de Dios. El hombre justo y que por hacer cosas justas termina haciendo cosas buenas, porque la justicia de Dios es buena, termina haciendo cosas que haría un malvado, hace a sangre fría. El malvado a sangre fría hace el mal. El justo, temeroso de Dios, en la ira también hace el mal. Y es muy triste que nosotros, queriendo vivir conforme a la justicia de Dios, agradándole, hagamos mal. En Efesios 4, 26 y 27, no sé, lo había leído, ¿no? ¿Verdad? Creo que había citado que iba a leer Efesios 4, 26 a 27. Habla de esto. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Miren, cuando yo me airo, cuando entro en esta irritación por lo injusto, porque hay cosas que son obvias. Este es un ejemplo que yo uso. Si yo salgo a la calle y veo unos mozalbetes ahí abusando de un ancianito y quitando el bastón y golpeándolo, yo no me voy a reír ni me debo entristecer, nada más me da tristeza, pero también tengo que tener una reacción. Esto no está bien. No es lo correcto. No hagan eso. Pero a ella que yo le entre a palos o que busque un arma o que contrate a unos malandrines para que le hagan daño, ahí es el problema, donde mi respuesta es pecaminosa. Y sobre todo cuando permito que esa ira, y esto es bien interesante, permito que la ira no solamente me lleve a una explosión momentánea, ¿sabes también cómo yo peco con la ira? Porque digo, no hice nada, me contuve. ¿Qué? Está bien, me contuve, pero pecaste, ¿por qué? Que la ira no se ponga el sol sobre vuestro enojo, mejor dicho, que teniendo ira, no debemos permitir que se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, duermo con la ira y amanezco con la ira. Y la ira contenida se convierte en amargura. Y la amargura se manifiesta en nuestras acciones, hasta en nuestras palabras. Yo recuerdo una vez una madre que estaba enojada con su hijo y cuando, oye, hubo algo, un ruido y lo primero que gritó fue el nombre del hijo. Pensaba que era el hijo. O sea, porque ella estaba enojada y en un momento ella había asociado que lo malo que pasaba venía del parte del hijo. Entonces entendió que tener ese nombre en la boca ubicada, la primera acusación que por lo que pasaba era hacia esa persona, había un enojo ahí contenido. Ahora, también está el otro caso de que a veces sabemos que hay personas que son propensas a hacer el mal. Ahora, si yo tengo el nombre de una persona, no quiere decir y que piense en esa persona que tengo un enojo, pero puede ser que sí. Lo otro puede ser la experiencia, no, yo sé que cuando es así, cuidado, es esta la persona que lo más seguro fue la que falló. Porque tampoco se sientan culpables si cuando pasa algo malo piensen en alguien, pero piensen con amor, no con amargura. Porque si el recordar el nombre lo hago con amargura, pudo ser esta persona porque esa persona está que da rabia, porque todo lo hace así, porque siempre es así. Eso puede ser que he permitido que el sol se ponga sobre mí, ¿no? Y ya la tengo contra la persona. Y tenerla contra la persona es pecado. Dice Proverbios 14:17 algo muy interesante. ¿Se acuerda que le había dicho que el problema del hombre justo cuando se deja llevar por la ira hasta el pecado es que termina haciendo cosas como los malos? Sí, y puede tener la respuesta de Dios siendo un hombre justo por su mala acción, por dejarse llevar de la ira. Dice Proverbios 14:17, el que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Si yo me enojo, aunque sea justo, quedo haciendo cosas de hombre perverso. Pierdo la benignidad, pierdo la bondad, pierdo la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. O sea, no soy espiritual y ando conforme a mi carne. Y mi carne es mala. Por eso, hasta puede ser que queriendo ser justo, me invade la maldad que todavía hay en la ley de mis miembros y qué triste que sea aborrecido. Por hombre, sí, pero también en ese momento, por Dios, Dios aborrece nuestra maldad cuando le damos lugar y cuando la ponemos en ejecución, cuando la ponemos a trabajar. En nosotros todavía hay maldad y la ira es la ventanita por donde se cuela esa maldad, para adentro y para afuera. Sí, para adentro y para afuera. Así mismo es.
Ya que estamos en Proverbios 14, habíamos leído el 17, leamos el 29. Ahora, ¿cuál es el detalle? Podemos tener ira. Nosotros somos expertos en tener ira. No. Yo creo que aquí, bueno, salvo que si alguien es experto en tener ira santa, por favor me escribe, me ayuda, me guía, con mucho, como, oye, hermano, que nos enseña a todos. O sea, experto en tener ira es en tener ira sin pecar. Ese es el que es experto, porque ahí te no, yo soy experto en ponerme bravo. No, es en airarse sin pecar. Ahora, como no somos expertos, ¿qué debemos hacer mientras tanto? Dice Proverbios 14:29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Yo entiendo mis limitaciones, entiendo la posibilidad de pecar en la ira, así que tardo en airarme. Y ¿saben qué apaga mucho ese fuego de la ira? El orar en el momento. Lo he enseñado porque siempre lo sé, por supuesto que no. Este tema a mí me gusta porque habla tanto de lo que yo he tenido que vencer, de la ira muy explosiva, muy denigrante hacia los demás. ¿Y qué aprendí? Que la ira tenía que hacerla tardar hasta que entendiera. Y cuando yo oraba, y esto es un dato muy importante, miren, cuando usted esté en ira, hable con el Señor, hable con el Señor. Como decía una persona, deja de gritarle a la gente, grítale a Dios. ¿Cómo le voy a gritar? Sí, grítale a Dios en clamor. No aguanto más. No le digas cosas indecentes al Señor, más bien, no soporto más, no aguanto. Retírese, hable con Dios. Así no solamente evitará hacerle daño a los demás, así también permitirá que el Señor le muestre y que venza la impaciencia, porque más el que es paciente de espíritu enaltece la necedad. Y miren, la ira nos vuelve bien impacientes. Cuando tenemos ira, sí o no, que decimos, ay, lo que yo tengo, es más, corro, de repente me enteré lejos de algo que pasó, no, yo quiero correr a la casa, o agarras el teléfono y comienzo a llamar y me pongo más irritado porque suena 3 veces. Cuando yo creo que a la primera, al primer timbrazo ya respondan para yo decirle, para que te voy a decir 3 o 4 verdades. ¿Verdad con ira? Cuidado, porque hasta lo verdadero lo convertimos en mentira, porque lo hacemos con injusticia. Nosotros nos dejamos guiar por la impaciencia, impulsar por la impaciencia. Más que ser sabio es, me voy a tardar en airarme, pero es que ya está pasando esto. Bueno, Señor, ayúdame. Tú me has dado dentro del fruto del Espíritu Santo el dominio propio. ¿Han visto eso, no? Y esto lo mencioné hace poco, que dentro del fruto del Espíritu Santo está amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Ese fruto está en nosotros. Si soy dominado por la ira, es que no soy dominado por el Espíritu. Y suena feo, pero tal vez yo tengo al Espíritu Santo de adorno. He recibido al Espíritu Santo, pero lo tengo de adorno. Lo tengo como ese, es más, hay adorno en la casa que nosotros ni lo vemos y están llenos de polvo. Así mismo tenemos el Espíritu Santo. O engavetado. O, mire, pero guarde silencio. O sea, posiblemente estamos haciendo así con el Espíritu Santo. Mas cuando Él nos quiere a nosotros, por medio del fruto y ese atributo del fruto, del dominio propio, hacer que no enaltezcamos la necedad. Proverbios 15 ahora, siguiente capítulo. Mire, aquí habla no del hombre malo, sino del iracundo. Y recordemos, el iracundo puede ser malo como puede ser justo. Iracundos hay hombres, no, un malo e iracundo corra. Un hombre justo e iracundo corra también. Porque el hombre iracundo, dice Proverbios 15, versículo 18, lo siguiente. Proverbios 15, 18. El hombre iracundo promueve contiendas, más el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Miren esto curioso, no el que nunca se aira, no el que nunca se enoja, no es el que nunca se enoja que apacigua la rencilla, es el que se aira pero con calma, o sea, con la pausa que da el Señor. Puedo enojarme, pero no con una ira explosiva inmediata.
No decir que fosforito, no, no podemos ser fosforito. Más bien, me airo, comienzo a ver lo que me molesta, Señor, ayúdame, gracias porque tú me das el dominio propio, porque me das la paz, porque dentro del fruto del Espíritu Santo, recuerda que dice amor, gozo, paz. Dame paz en medio de esta situación, para no ser yo un soldado más de una guerra contra los demás. Y ahí yo apaciguo la rencilla. Pero el hombre iracundo, que puede ser justo, pero que se dejó llevar por la ira, promueve contiendas. ¿Quiénes promueven contiendas? Los malvados, decimos. Esos malvados que se la pasan buscando problemas a los demás. Pues yo, siendo justo, puede ser alguien que enciende peleas. Es más, todo estaba bien hasta que llegué yo. Y se vuelve a encender la pelea. Tal vez por eso cuando yo llego a un lugar la gente como que respira profundo. Ay, Dios mío, ahora cómo hablo, ¿qué hago? Proverbios 19, versículo 11. Esto está muy interesante para que tomemos nota. Recuerden, no por ser justos podemos pasar a la zona hombres malvados, muy malvados, por causa de la ira. Proverbios 19:11, dije, ¿verdad? Proverbios 19:11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Miren, molesta, sí, pero a veces nos ofende y nosotros tenemos que pasarlo por alto. Pero la ira, ¿qué nos dice a nosotros la ira? No te dejes, dale, respóndele, grítale. Algo que incluso estuvimos orando anoche en el tiempo de intercesión, pidiéndole perdón. Señor, basta ya con decir yo peco porque los demás. No, yo peco porque yo peco. Yo peco porque los demás me provocan. No, yo peco porque caigo yo en la provocación. En cuanto a la ira, por ejemplo, yo peco porque ante lo que los demás hacen, yo decido pecar. Mas, ¿qué hace el hombre sabio? El prudente, el que vive bajo el dominio del Espíritu Santo, el que quiere honrar en todo. ¿Sabes qué? Pasar por alto la ofensa. ¿Me ofendiste? Vamos a pasarlo por alto. ¿Por qué? Porque el hombre cuerdo, la cordura del hombre te tiene su furor. O sea, cordura es salud mental. El que no detiene su furor actúa como un loco, como alguien que no está en sus cabales. Dice entonces Gálatas 5, y esto es muy importante, 25-26. ¿Cómo yo resuelvo esto? ¿Cómo resuelvo el no andar siendo víctima y ser victimario también? Víctima de la ira y ser victimario de otras personas. Que se lo buscaron o no, es muy posible que se lo buscaron y que el responder a los errores de ellos es mi pecado, ¿verdad? Entonces, Gálatas 5, el 25 al 26 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ese Espíritu, recuerden, produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dominio propio, paz, produce paciencia. Es que, es que no me tienen paciencia. Como decía el chavito. No, oye, ¿qué decía? Don Ramón le pegaba. No, él tenía de tener paciencia. Ya me fui a una serie de los 70. Volviendo, volviendo al punto. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y si andamos en el Espíritu, hay unos no muy interesantes. No nos hagamos vanagloriosos, por supuesto. Vanidosos, por supuesto. Irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Dentro de eso, por la vanagloria, por supuesto, podemos irritar unos a otros. Pero también caer en que el otro nos irrite, en que otros nos molesten. Pero quiero enfatizar primero sobre todo el versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Andemos por el Espíritu bajo el control del Espíritu. Recuerden, y esto no quiero golpear corazones. Nosotros tenemos el Espíritu porque Cristo, dentro de lo que tenía ya contemplado en la cruz, era morir para ya no estar con nosotros, sino darnos su Espíritu.
Porque si creemos que Él murió por nosotros, recibimos el don del Espíritu Santo. Tener el Espíritu Santo de nosotros le costó a Cristo una cruz. Terrible, injusta, en medio de gente irritada, gente infame. Una cruz donde Él no se dejó dominar por la ira. Porque si hubiera dejado dominar por una ira pecaminosa, si Él hubiera pecado con la ira, o por fruto de la ira, ahí ángeles hubieran, ¿verdad? Que se acuerdan de Don Usaz. Si quisiera ángeles hubieran bajado ahí a acabar con todo. Y no pasó porque Él no se dejó dominar por la ira. Y no se dejó dominar por la ira para morir sin pecado, para que nosotros creyendo que Él murió sin pecado, podamos recibir el Espíritu, que controla muchas cosas y dentro de eso, una ira pecaminosa. Con esto quiero que incluso, bueno, que consideremos esto. No debo ser dominado por la ira, porque contenida en la muerte de Cristo estaba también la tarea de darnos el Espíritu para no ser víctimas del pecado. ¿Y por qué no? Claro que sí. Murió con todas las razones para sufrir ira y murió sin ira para que nosotros vivamos sin el dominio de Él. Hasta cuando no somos dominados por la ira y decimos que la ira no me domine, también le estoy diciendo al Señor, tu muerte valió la pena, porque me convertiste en una persona que puedo airarme pero no peco y no paso de justo a malvado. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta palabra. Gracias porque tú con esto nos instruyes, pero también pones sobre la mesa esto. Tú nos diste tu espíritu, ese espíritu que recibimos porque creemos que tú moriste por nosotros. Moriste con todas las razones para enviar ángeles, para que la destrucción, ángeles destructores para todos ellos, para todos esos malvados. Y no lo hiciste. No fue bueno lo que te hicimos como raza humana. Fuimos terribles. Y tú recibiste todo esto y más bien con dolor, con tristeza. Perdónalo porque no saben lo que hacen. Era tu lamento y no palabras de maldición. Y cumpliste con ese consumado es morir sin pecado para que nosotros recibamos también la eternidad, por supuesto. Por supuesto que sí, gracias por esto. Y también un espíritu nuevo que ya no será dominado por la ira. Y el no ser dominado por la ira es una forma de postrarnos delante de ti como adoradores, honrarte y decirte, Señor, gracias, gracias, muchas gracias. Y con mi conducta controlada por el Espíritu Santo, quiero honrarte a ti porque estoy agradecido contigo. Tengo mucho que agradecerte por salvarme. Señor, gracias por esta palabra. Gracias, muchas gracias. Muchas, muchas gracias. En nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.